Muy buenas noches, Infoguereros, bienvenidos una semana más a Infoguereros, bienvenidos este martes 13 de mayo y es un día especial. Para Infoguereros el 13 de mayo siempre está marcadito en el calendario, un poquito más resaltado que el resto porque hoy hace 15 años que retransmitíamos o que emitíamos nuestro primer programa desde aquí, bueno, desde aquí exactamente no, desde los dos estudios que estábamos antes, pero sí, un 13 de mayo de 2010 fue cuando empezó la primera retransmisión, la primera emisión de Infoguereros. Iba a decir que ha llovido mucho, pero tampoco ha llovido tanto, pero ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas y sobre todo lo más importante es que ha pasado mucha gente por este plató, ha pasado mucha gente por el palito selfie, por el móvil de la calle y bueno, pues siempre es una satisfacción haber estado 15 años contando, viviendo, sintiendo y transmitiendo la fiesta de Fogueres como la vive y la ve un servidor, que no será ni mejor ni peor que otras personas, pero que bueno, se ha hecho siempre desde el corazón, así que desde aquí, feliz cumpleaños, Infogueres, que ha salido intensito los 15 años. Estamos aquí para hablar de lo que nos gusta, de lo que más nos gusta, de Fogueres, porque ahora sí que ya ha quedado atrás todo ese proceso, todo ese camino de elección de les belleses del FOC. Llegamos, como decíamos, a un 13 de mayo y ahora sí que estamos a un mes vista de unos días muy grandes, de unos días que a todos nos mueven mucho por dentro, que son los días grandes de junio. Y bueno, aunque la fecha oficial marca 19-20, pues todos sabemos que a partir del día 6 pues vamos a estar todos ya un poco desbocados, así que podemos decir que ahora sí que queda un mes para Fogueres y un mes para estar de lleno metido en ellas. ¿Cómo están metidos los componentes de todos los Fogueres en general? Porque ya estamos viendo la aparición de muchos proyectos, de muchos bocetos en redes sociales, en distintos actos de las comisiones, pero sobre todo la que centró toda la actualidad este pasado fin de semana fue la cita ineludible del fin de semana siguiente a les belleses del FOC, a las elecciones de les belleses del FOC, que son esa presentación de proyectos de Fogueres Especials d'Alacant, que ya ha puesto sus cartas sobre la mesa, esos bocetos que todos teníamos tantas ganas de conocer, que tanta expectación despiertan año tras año y que bueno, pues que toman el relevo de las quinielas que acabaron el sábado anterior, pues el sábado anterior acababan unas quinielas, el sábado siguiente empiezan las nuevas quinielas y así vamos de quiniela en quiniela. El caso es que hoy vamos a hablar de esos Fogueres Especials d'Alacant, siempre también es cita en Infogueres, una vez al año hay por lo menos que hablar con esa gente que abandera la categoría reina de los Fogueres d'Alacant y para eso pues tenemos hoy aquí a los que les tocó celebrar el año pasado esos 4 primeros puestos de la clasificación de la categoría especial de Fogueres. Voy a empezar por el presidente de Fogueres Especial d'Alacant y, en este caso, también representando a Fogueras Seneca Autobusos, Josep Amant Tomás. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido una vez más a Infogueres, a tu cita fija anual. Muchas gracias. ¿Todo bien el sábado? ¿Contento? ¿Satisfecho? Todo muy bien. Se desvelaron los bocetos de las 10 Fogueres adultas y de las 10 infantiles de categoría especial por primera vez y evidentemente se desveló la sorpresa. La sorpresa que ahora ya está tomando forma, evidentemente está tomando forma desde hace tiempo, pero que ya tenemos todos ganas de ver esos camiones salir y como muchas ganas tienen de llegar esos camiones a Baberes, Antigons, Iván Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido una vez más a Infogueres. Muchas gracias por la invitación. Te estás empezando a hacer frecuente ya. ¿Eso pasa por entrar como un elefante en una cacharrería? No, hombre, poquito a poco, poquito a poco. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Esperando que lleguen los días grandes y como tú bien has dicho, el sábado desvelamos los secretos mejor guardados de la fiesta. Por este lado tengo una debutante, la tengo nerviosita, pero bueno, está en casa literalmente. Foguera Polígon de San Blai, Ana Belén Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Fran. Muchas gracias. Me encanta tenerte aquí, que últimamente siempre te iba a tu marido. Sí, la verdad es que sí. Él es más dado a estos medios, pero bueno, nada, hay que... Pero tú ahora eres la valiente de la casa. Hay que debutar, pues nada, hay que hacerlo. Encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias y encantada yo también. Y por aquí ya otro frecuente, porque también suelen últimamente ganar muchos premios, siempre están ahí en la picota. Primer premio de 2024, Foguera Freire Aportado, José Muñoz. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Infogueres está de aniversario y tú estás casi de primer aniversario de otro primer premio. Voy a empezar por ti. Vale. ¿Seguimos recordando ese primer premio? Sí, seguimos recordando. Yo sigo diciendo siempre que hasta el día 21 a las 5 de la tarde seguimos siendo el primer premio de categoría especial y así lo vendemos a todo el mundo. Y nada, pues con ganas de que lleguen esos días grandes y de volver a sacar piezas a la calle y bueno, pues intentar al menos disfrutar de plantar y ojalá podamos seguir ahí arriba.
¿Qué impacto tuvo en Florida Portalgo volver? Porque es verdad que veníamos de un año que tuvo sus cosas, sus idas y venidas, que casi hacéis un triplete de 3 años seguidos, pero al final no pudo ser por las cuestiones que pasaron con los votos. Pero, ¿qué supuso que volviera ese primer premio a Florida Portalgo con geometría? Bueno, pues supuso mucha alegría. Al final es un poco esa alegría, esa ilusión que ves en el barrio, que ves después de todo el esfuerzo de todo el año, de todos los comisionados, de patrocinadores, volver a sentir eso, que yo siempre he dicho que creo que todas las hogueras deberían de una vez sentir eso, es muy bonito. Y al final es un poco lo que te da también vida, fuerza para seguir trabajando y seguir luchando por seguir con presupuestos así de elevados y por ese trabajo tan grande que hacemos todas las comisiones por estar en categoría especial. O sea que muy bien. Y claro, si hablamos también de constancia, Seneca Autobusos es de las que pocas veces se baja del podium últimamente. Pocas veces se baja del podium, nos hace sufrir la clasificación siempre hasta el final. Hay veces que hay veces que menos hay. Pero bueno, imagino que el estar ahí siempre, creo que es un orgullo después de tanto trabajo, ¿no? Es un orgullo, también es una responsabilidad, porque intentas hacerlo todos los años lo mejor posible. Si además tienes la suerte de ganar un buen premio y estar en el podium, pues perfecto. Nosotros ya hemos vivido también en alguna ocasión lo que supone ganar ese primer premio y personalmente me gustaría que todos los que hacen el esfuerzo de plantar en categoría especial lo vivieran por lo menos una vez, porque es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados si no lo ganas. Saborearlo, sin lugar a dudas, es una experiencia que es verdad. Yo creo que es la mejor, sin lugar a dudas, de todas las que puedes vivir. Y la primera de todas, en concreto, siempre es la... Siempre la primera, la que especial, nunca olvidas. Valga la redundancia. Imagino que también, alegría desbordada. Además, tuve la ocasión de hablarlo con Pedro en un programa de julio, pero imagino que, claro, la noticia de aquel premio en Polígono de San Blai, creo que también inolvidable para vosotros. Sí. Un tercer premio que nos supo a primero, porque ya sabéis que Polígono hace muchísimo tiempo que no está ahí en el podium. Y bueno, pues claro, desde el 2003 que ganamos el primer premio de especial, luego tuvimos algún segundo, tercero, pero hacía una infinidad de años que no tocábamos podium y quedándonos años muy atrás. Sí. Entonces, pues... Años muy atrás y años muy maltratados, hay que decir. Las cosas que hubo años que tampoco eran muy comprensibles. Sí, pero bueno, por eso te digo que el tercer premio nos supo a un primero de verdad, porque, vamos, es que no nos lo creíamos. Imagino que una inyección de alegría y de fuerza muy necesaria, ¿no? Claro. Y luego, pues, claro, es que cambia todo. Con un premio bueno en el monumento, en la foguera, es que cambia todo. El ver la gente llegar al solar a ver la foguera, todo el día lleno de gente que se acercaba, qué tal. Es decir, es que... cambia todo, entonces... Sí, una repercusión, importante, diferente. Sí, la verdad es que sí. Y antes decía lo del elefante como una cacharrería, porque bueno, ellos cuando aparecen es para hacer ruido y las cosas son como son. Da igual que aparezcan en la plaza de toros, da igual que aparezcan en infantil, da igual que donde aparezcan, ellos hacen ruido. Y bueno, entrasteis por la puerta grandísima y bueno, fue un peldaño para abajo, pero seguís en una puerta muy grande. Sí, a ver, yo siempre he dicho que, a ver, el segundo año, cuarto premio, claro, primero, tercero, es que... o sea, para nosotros resulta espectacular. Yo siempre he dicho que simplemente estar en ese nivel, con todos los monstruos estos de comisiones que plantean en especial durante tanto tiempo, para nosotros es un éxito enorme. A nivel de clasificación, Amán, tú es verdad que has vivido ya, digamos, varios puestos diferentes, ¿hay una diferencia muy grande en Alicante, en el caso de Alicante, de llevarte ese primer premio a quedarte en un cuarto, por ejemplo? ¿Se nota la diferencia o la ubicación, el emplazamiento y la fama de la foguera o el artista de la foguera ya es suficiente reclamo? Yo creo que depende de la ubicación. Nosotros somos una foguera que por estar en el centro, si ganar el primero es verdad que se desborda, pero si ganar el segundo, ganar el tercero, tenemos siempre gente, porque no olvidemos que sobre todo los turistas que vienen a la ciudad se mueven más por el centro que por un barrio. Nosotros no nos podemos quejar en cuanto a la afluencia de público, hayamos ganado o no hayamos ganado, pero supongo que en los barrios eso sí será diferente. En las zonas ajenas al centro sí que entiendo, por ejemplo, tenéis experiencias muy recientes que se notará. Sí, se nota y, a ver, yo siempre le digo, poder llenar Florida Portalgo de gente, yo pongo siempre el mismo ejemplo, digo, que la gente venga hasta aquí a vernos, que estamos como muy alejados, pues eso es muy bonito, ¿no? Ver el barrio lleno. Es cierto que también los últimos años, con estos primeros, segundos o siempre con el podium, hemos tenido muchísimas visitas.
pero es cierto que en el momento que ganas el primer premio, o sea, da gusto, como digo yo, sentarte en un banquito al lado, estar en el raco viendo que de las 9 de la mañana empieza a llegar marea de gente y muy bonito, pues eso. Ves como dices, bueno, bien, tanta gente viendo, merece la pena hacer todo este esfuerzo. ¿Y qué sucede al día siguiente de ganar un primer premio especial? ¿Qué sucede en la foguera, en el barrio, ante los medios, a nivel de, yo qué sé, de empresa, de colaboraciones? Bueno, a ver, lo que te comentaba, yo sigo diciendo que somos primer premio hasta el día 21. Al fin, a nivel patrocinadores, por supuesto, es esa ayuda, ¿no?, que te da el poder llegar y decirle a un patrocinador, oye, mira, esto es lo que estamos consiguiendo, échanos una mano, ayúdanos, porque mira lo que somos capaces de hacer. Y luego el día 21, conforme dan los premios, pues al final la delegación de monumento que tengo, que son unos locos, como ya sabes, ya están trajinando y pensando y hablando con el artista para volver a vivir eso mismo e intentarlo para el año siguiente. O sea, al final es eso, un chute de alegría y un chute de fuerza para trabajar y para disfrutar. Y ya metiendo en 2025, año nuevo, artista nuevo. Sí, artista nuevo, encantados con el cambio que hemos hecho. La verdad es que cerramos una etapa muy bonita con Pere, muy contentos con el trabajo con él. Y bueno, pues al final eso, queríamos cambiar un poco. Sí que hemos decidido seguir con Carlos Corredera. Para nosotros es una apuesta segura el trabajar con él. Y pues muy felices con ese proyecto de Somos Vacío, que espero que os sorprenda. Y nada, la verdad es que este domingo tenemos otra visita al taller y con unas ganas locas de ver todo lo que hay por allí. Hombre, Corredera y Portazgo ya empieza a ser también una relación bastante estable, con sus pausas por en medio, pero es verdad que hay historia. Siempre, es cierto que siempre ha habido muy buena química entre ambas partes, muy buenos resultados y sobre todo el trato con Carlos es magnífico, entonces bueno, muy felices de seguir contando con él. Y por este lado sí que hay continuidad. Vosotros seguís apostando por Fran, en este caso en Polígon de Sant Blai, claro. Debut del año pasado, debut de confianza. Sí. Y bueno, pues evidentemente ante el resultado para adelante, ¿no? Sí, hombre, muy contentos con el resultado y que Fran ha sabido entender lo que en Polígono de San Blas, por la característica del sitio donde plantamos, pues nos hace falta. Es decir, en nuestro solar, claro, es que las dimensiones es un problema, es decir, una foguera plantada allí en nuestro solar y una foguera plantada en una esquina de 4 calles, es que cambia mucho, allí se pierde todo, es un hándicap a la hora de valorar un monumento. Entonces, pues, dar con la tecla de lo que nos hace falta allí en Polígono, pues a veces es complicado. Y Fran pues, lo ha conseguido plasmar bien y dar esa monumentalidad, esa grandeza que necesitamos en Polígono. Así que seguiréis esas cartas, esa pautas, ¿no? línea de monumentalidad, sí, continuar, este sí, será la línea. Y por aquí ya fieles, Gallego, si antes hablábamos de Corredera y Portazgo, pues creo que Gallego y Seneca también son un matrimonio ya más que consolidado, ¿no? Sí, Gallego debutó en Seneca en el 2014. En teoría tendría que haber plantado 12 fogueres, pero como estamos en la pandemia, esta va a ser la que hace número 10. Primero junto a Manuel Algarra y ahora junto a Toni Pérez, pero ya es un veterano en la plaza de Seneca. Supongo que ya vosotros sois ultras del estilo gallego. Nosotros somos unos enamorados del estilo gallego y a pesar de que todos los artistas el estilo está marcado, cada vez que llegamos a su taller nos sorprende con algo nuevo y luego la calidad de su pintura, de su modelado. Somos los fans más grandes de José Gallego. Y de afición, bueno, de amor por el artista tampoco vamos a hablar mucho en Antigón, porque vosotros directamente es que los integráis en la comisión de la foguera, pasan a ser, todos los que van por allí acaban siendo Antigons y Paco Torres hasta el final. Sí, casi los empadronamos aquí. Sí, sí, a ver, súper contentos con los Pacos, como decimos nosotros, con Camayonga en el diseño y con Paco Torres en la elaboración. Pues lo como dices tú, uno más de la familia, encantados con él, la versatilidad que muestra año tras año. Y nada, pues llevamos ya, si no me equivoco, 5 añitos con él, súper contentos y no podemos pedir nada más. ¿Percibís que hay evolución en la categoría especial de fogueres? ¿Está habiendo evolución en estilo, en apuestas, en ideas? Bueno, yo creo que sí hay evolución. Lo que ocurre es que aquí en Alicante tenemos quizá una manera de plantarles fogueres
y en algunas se ven algunas coincidencias, sobre todo en los remates. Pero yo creo que hemos evolucionado un montón, que la gente está haciendo apuestas importantes, que los artistas también se están volcando y las comisiones intentando incrementar los presupuestos, y eso siempre hace que la foguera evolucione y que la sorpresa sea mayor cuando van a verlas todas. Yo a esta pregunta ya la he lanzado, ya podéis ir opinando tranquilamente. Sí, bueno, yo la verdad es que creo que sí, que sobre todo en los últimos 3-4 años ha habido un cambio importante. Venimos de unos años que a lo mejor nosotros mismos hemos sido críticos con la categoría, con la calidad que estábamos mostrando siendo la categoría especial, que luego queríamos pedir y pedíamos, se nos llena la boca de pedir subvenciones y al final decíamos, bueno, vamos a dar un pasito adelante, y creo que se ha dado. Creo que aún así pues, podemos seguir creciendo. Pero sí, yo creo que hay un cambio en los últimos 2-3 años de una mejora en la calidad, sobre todo. Sí que es verdad lo que comenta José, que tuvimos ahí unos años en los que estaba la duda esta de, además lo comentábamos varias veces que vinisteis al programa, sí que es verdad que adolecía un poco la categoría de, vamos a decirlo, de categoría en ese caso, o por lo menos de distinguirse un poco de las que estaban por detrás. Quizá el paso importante fue incrementar el presupuesto de una manera importante. Pasamos en un año de, creo que eran 55.000 a 82.500. O sea, que fue un paso importante. Y claro, eso hace que la categoría suba, que la sorpresa suba y que el trabajo de los artistas se note en la calle. Iba a comentar al hilo de la subida ese fue el año que a nosotros nos dio casi un microinfarto. Claro, porque fue el año que acometimos paso. Claro, porque, entonces te voy a comentar, mi hermano es el tesorero de la hoguera y Iván, estamos ahí y claro, al día siguiente salió la noticia de la subida. Al final peleamos y bueno, ahí estamos. Y yo sinceramente te voy a decir que desde, a ver, nosotros es el tercer año que plantamos, pero sí, evidentemente hemos seguido el hilo de la Federación de Especial y los bocetos. Y yo creo que este año es uno de los años que los proyectos tienen mucho más nivel, creo. Creo que se ha subido un pasito más de nivel respecto en general a todas las hogueras que competimos en esta categoría. Sí, los proyectos a priori a mí también me parecen atractivos, me parecen pues, solventes sobre el papel. Es verdad que luego siempre decimos, sí, el papel es muy agradecido, el diseño siempre es muy agradecido, luego hay que ver en la calle. Pero bueno, también hay detrás unas firmas que al final son garantía, que están también dejando año tras año su marca en la calle y años con más acierto, con menos acierto, pero sabes que habrá algo bueno. ¿Qué lugar ocupa la foguera infantil en toda esta? Porque también, claro, también están ahí, también se presentaron el sábado las que participaban en la categoría especial, que recordamos que aparte de las que integran Fogueres Especial de Alacant, también hay otras comisiones, otros compañeros que participan en esa especial infantil. ¿Qué papel ocupa la infantil dentro de, no sé, de la idea global o del marketing global de la especial? A ver, yo creo que al final siempre, por lo general, el esfuerzo siempre ha sido en el monumento adulto, porque parece que es lo que te atraía más o lo que conseguías más visitantes, más patrocinadores. Pero bueno, el ejemplo, por ejemplo, Antigons primero plantó en especial infantil y luego dio el salto. Hay muchas hogueras que también ese esfuerzo de llegar a la máxima categoría en adulto es mucho más complicado. Pero nosotros, por ejemplo, que llevamos tantos años plantando las dos, intentamos, aparte, cada año cuando hacemos una subida, la hacemos en ambos monumentos. O sea, porque también entendemos, tenemos una comisión de muchos niños, donde yo y todos los que estamos en la directiva, que hemos sido comisionados infantiles de Portago, valoramos que ese niño hay que ilusionarlo, hay que darle la importancia a su monumento, y yo creo que es importante que se le dé. Creo que igualmente tenemos que dar también un pasito en las infantiles, conseguir algo más, un poco más de ayuda, pero bueno, entiendo que poquito a poco, igual que peleamos con las adultas, habrá que intentar que las infantiles también tengan su sitio. Claro, es complicado. Ana, vosotros, por ejemplo, sí que es el caso que vuestra infantil no está en este caso en especial, porque es complicado el poder mantener las dos ahí arriba. Sí, nosotros dimos el paso a primera, porque claro, llevamos 3 años plantando, 3 años plantando en primera, y dimos el paso, viendo ya que bueno, estábamos plantando en tercera. Antes, sí, sí. Y bueno, pues queríamos un poco que no hubiera tanta diferencia de categoría entre adulta e infantil, y bueno, y se decidió subir a primera, y ahí de momento nos estamos manteniendo. Ojalá las cosas fueran bien y pudiéramos dar el empujón de subir a categoría especial con la infantil, pero claro. Al final hay que, para poder llegar a la otra, también tienes que, en algún sitio hay que
que repartir. Entonces hacer Sí. lo más decente, Es una lo más partida, digno, es la una apuesta. partida importante que claro que, bueno, Sin embargo, vuestro camino fue justo al contrario. Eso te La digo. puerta vino por la infantil. por la infancia. Nosotros al final, uno de los porcentajes mayores para dar el paso a la categoría especial adulta fue el estar con la infantil, dar tanta visibilidad por los premios que al final conseguimos, ¿no? O sea, es un camino a la inversa, es raro, pero fue así. Hombre, es que a vosotros os situó en el mapa esa infantil. Nosotros, ya te digo, el primer año de Monterrubio, 3 con Iván, o sea que al final, y realmente en el poquito tiempo que llevamos nosotros de trayectoria, que al final no llegamos ni a 20 años, creo que son 6 primeros premios especiales infantil, o sea que eso es lo que nosotros, lo que tú dices, nos puso en el mapa, nos dio a conocer, y a raíz de ahí yo creo que ese fue el empujón para poder llegar ahora hasta donde estamos. Pero al final, mantener esa categoría en las dos, pues siempre es una alegría para todos los foguereros, ¿no? Para que los tanto mayores como infantiles tengan esa representación especial. Hombre, por nuestra parte intentamos que las dos fogueres estar siempre al máximo que podemos. Es verdad que es complicado porque los presupuestos son muy difíciles de cubrir. Cada año todo se incrementa de una manera considerable y hay veces que también entendemos a compañeros que no puedan llegar. Pero si puedes, pues lo máximo que se pueda invertir, tanto en la mayor como en la infantil. ¿Cuánto cuesta conseguir ese montante de presupuesto que permita, pues, dar el paso, quedarte ahí y sobre todo consolidarte? ¿Cuánto trabajo hay? Podéis abrir vuestros corazones. Sangre, sudor y lágrimas. Podéis abrir vuestros corazones, los vuestros y los de los que nos estén viendo. Imagino que... A ver, también realmente en cuotas, por muchos comisionados que seas, es casi imposible estar en ambas categorías. Luego, pues, como bien decía José, patrocinadores, todo lo que te puedas inventar, porque al final es muy costoso, es muy costoso. Tú lo sabes mejor que nadie. Bueno, Ser 200 no asegura una especial. no. Nosotros somos 241, pero eso no asegura absolutamente nada. Las cuotas, para ser muchos, las cuotas tienen que ser pequeñas. Entonces, y luego, es que no solo es plantar la foguera infantil, esto es lo que hay alrededor, la banda de música, el llibre, la luz, la pirotecnia. Claro, y cuando haces el montante de todo, algunas personas se asustarían si supieran lo que nos gastamos los fogueres en un año y al año siguiente hay que volverlo a gastar. Cuesta mucho, hay que trabajarlo. Es verdad que cuando ya estás arriba es más fácil que desde abajo subir. A nosotros éramos una foguera muy modesta. Llegamos a plantar en especial y ya fue un lujo. Ganar el premio, y además 4 años seguidos, ya increíble, ni en nuestros mejores sueños. Y luego mantenerte, pues es más fácil que cuando tuvimos que subir. Muy complicado todo el ejercicio, hay que trabajar muchísimo, hay que inventar todo lo inventable y al final, lo estábamos comentando antes de entrar, estamos justo en el mes en que esto no puede ser, cuánto trabajo, cuánta complicación, todo, pero luego llega el día 19 de junio, estamos todos juntos, lo pasamos bien, tenemos un buen premio o no, pero al final vemos que el objetivo se ha cumplido y bueno, y los fogueros somos así, se nos olvida todo lo que hemos pasado, de decir, por el año que viene otra vez, y aquí estamos. Y ya estás pensando en lo siguiente. Sí, bueno, es que aún no ha acabado el 25 y ya estamos pensando en el 26, porque si no parece que te quedaría ahí un vacío. No, aquí nos reenganchamos. El día 25 de junio a veces se dice como una utopía, pero no, el 25 de junio no, el 25 de mayo ya estás pensando en el año siguiente. Claro, porque este ya está, a ver si hay Este que ya cerrar está flecos, pero este ya acabado. está hecho, este ya está acabado. rodado, aquí ya no hay nada que pensar, aquí ya es montar las piezas. Exacto. Y ya no, hay que empezar a pensar en lo siguiente. Concretamente, Seneca, bueno, está entre los 25, claro, bailando los años estos del 00 al 25, pero la pandemia por en medio, pero vamos más que nada por los 25 años plantando en especial. Sí, empezamos en el año 2000. Descontando luego fogueres de COVID, quitando, Sí, pero bueno, de 2000 a grosso modo. 2025 son 26 años plantando en categoría especial. De hecho, nosotros cuando dimos el salto en el año 2000, éramos una comisión pequeña. Como hacemos siempre los fogueres, algún aniversario nos vale para todo, pues aquello de que como se había ganado la primera vez el primer premio en el año 50, pues en el 2000 hacía 50 años. Bueno, pues vamos a plantar en especial. Si nos quedamos con un déficit muy gordo, pues en 1 o 2 años pues ya lo intentaremos cubrir. Nos fue bien, plantamos el 2001 y estamos en el 25 y seguimos ahí. Claro, como tú comentas, fue una trayectoria larga de
cuidado, esto vamos con tiento porque no era fácil. Esos primeros años no eran fáciles. No. Aquellos primeros años de Pascual Domínguez, de Miralles, aquellos años no eran Sí, fáciles. eran comisiones muy reducidas. Si te digo que cuando la primera vez que plantamos en especial probablemente seríamos 40 fogueres. Entonces, claro, ahora lo ves y dices, uy, ¿cuántos que somos? Claro, pero es que esto empezó de una manera muy discreta, lanzándonos casi al vacío y nos fue bien. Y una vez, por eso te digo que una vez llegas ya parece que las cosas se te ponen más fáciles, pero lo difícil es llegar. También historia larga en especial es la de Polígono. También lleva Sí, una trayectoria. Sí, pues creo que llevamos algo más de 30 años, no consecutivos, pero vamos, por ahí, cerca de los 30 años. Sí, porque desde el 2000 sigues. Sí, claro. Desde los años de Seneca, sí. Y antes, claro. Entonces, claro, Polígono se fundó en el 82 y eso dentro de bien poco hacemos ya también aniversario, pero que sí, la trayectoria de Polígono casi ha estado ligada siempre a especial, menos en los primeros años de fundación y eso. Y bueno, pues ahí manteniéndonos y esperemos por muchos años. Ha habido años complicados. Sí, muy complicados. Muy de poder mantener. ¿Cómo se consigue que el vecindario, el barrio, el entorno se implique en un proyecto así? Bueno, Polígono tenemos el problema con que el espacio es tan disperso. Lo que no es un barrio tradicional, como a lo mejor puede ser Floría Portazgo, como puede ser en Séneca. Entonces, claro, el tema de vecinos son urbanizaciones, solo hay una parte más pequeña de calles. Entonces, pues bueno, como casi en todas las hogueras, la tendencia es que la colaboración de los vecinos cada vez es menor. En tema de cartillas, pues que eso ha bajado drásticamente. El cobrar, todavía se sigue cobrando cartillas. Porque, las que sobrevivan. Sí, Pedro todavía sigue cobrando cartillas, hay gente que sigue cobrando cartillas, pero claro, han bajado drásticamente, entonces no es un ingreso importante, es decir, no es una partida importante de ingreso el tema de las cartillas. Entonces, pues bueno, como todos, pues con financiación, subvenciones, patrocinios, e inventando, como decía antes Amán, inventando mucho y trabajando mucho. Iba a preguntarte ya, pero vamos a hacer como en las grandes televisiones, los minutos de publicidad, y ahora sabemos los de Portador, porque el barrio de Portador es de tela, de aquí del corazón y de tal, y ahora veremos si la fórmula del vecindario y las cartillas sigue también esa estela de la especial. Pero nada, un minuto, como las grandes, un minuto de publi, y venimos ahora con el de Portador. Estamos aquí de vuelta después de estos minutos publicitarios. Estábamos hablando de lo difícil o del reto que supone continuar en esa categoría especial, mantener esas cantidades económicas, esos presupuestos y sobre todo implicar a todos los agentes que al final tienen algo que aportar a esas fogueras de especial. Habíamos escuchado ya los casos de Séneca y de Polígono de San Blai y hablábamos, bueno, que Floría Portazgo siempre tiene una tradición, siempre ha tenido una tradición de ser un barrio de corazón, de ser además una piña, foguera, barrio. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. Es cierto que ya no tenemos, por desgracia, todas las cartillas que en su día yo recuerdo de ser comisionado infantil, hace de esto mucho tiempo, y ir a hacer cobro y te puedo decir que rondábamos las 1000 cartillas, ¿eh? Ahora estamos hablando de que no llegamos a 150 cartillas. Claro. Entonces, bueno, todo ha cambiado. Al final hemos tenido que movernos de otra manera. Yo creo que veis que en Floría Portazgo son eventos tras evento. Al final es nuestra manera un poco de financiarnos, generar esos eventos, esa imagen, hacer que todos los patrocinadores vean que nos movemos. Y sí, está muy bien la colaboración del barrio. También la colaboración del barrio no es que te obligue, pero no hemos querido perder pues, esa manera de iluminar el barrio, por ejemplo, que al final es una cosa que vemos que en Alicante se va perdiendo y es una partida muy importante, que creo que somos ya de las poquitas hogueras que hacemos una inversión grande ahí, pero eso, creo que se lo debemos también al barrio, son muchísimos años los que han estado ayudando y tenemos que seguir ahí y que nos hace muy felices cuando conseguimos un premio porque Floría Portazgo se siga escuchando.
Sí, además que sois fieles a ellos en el sentido de que la proclamación del Ebreyese se la seguís ofreciendo a ellos, o sea que no habéis cambiado ninguna de esas tradiciones por vuestro barrio. No, siempre la calle Cefeo es el sitio de plantar, la plaza es el sitio de proclamar a nuestras bellezas y bueno, yo creo que así se seguirá haciendo siempre porque nos sentimos muy de barrio. Porque es una foguera numerosa también, como comentaba Amán, pero no da suficiente. Es más, hay que aprovechar más el activo humano que el económico realmente. Claro. ¿No? Al final lo que comentaban son cuotas. Yo creo, no sé, pero hace muchísimos años que no aumentan las cuotas. Sí que es cierto pues, que aumentamos pues, manera de eso, de cómo subir esa colaboración, pues, con anuncios, con patrocinios. Ahora estamos en la época esta de, oye, que hay que vender la pantalla de hogueras, las lonas y demás para poder conseguir. Y bueno, gracias a que tengo una comisión fantástica, súper trabajadora, con una directiva que está ya a tope y bueno, una comisión que todos la verdad es que se esfuerzan en poder conseguir lo que estamos consiguiendo estos años. Iván, en tu caso, bueno, todos ellos ya están hablando de trayectorias de solera, pero como tú has comentado antes, vosotros es que no lleváis ni 20, el 20 es al año que viene, ¿no? Si no recuerdo mal. La trayectoria meteórica, ¿cómo se ha conseguido que cuadren esos números? Al final es autofinanciación. Nosotros allí, como bien decía antes Ana, igual que en Polígono, nosotros allí la colaboración vecinal es nula, es cero prácticamente. Y al final, pues, cuotas, beneficio de lotería, patrocinios, que yo siempre he dicho muchas veces que nosotros para dar el salto a esa categoría tuvimos que profesionalizar esa delegación. Al final están haciendo una labor importantísima, estamos en torno a un 16 o un 20% de total del presupuesto en patrocinio, porque si no, no llegas. Eventos, sí, es verdad que nosotros no somos muy dados a hacer ese tipo de eventos, como bien hace Portago en varias comisiones. Cuando los hacemos, pues oye, bueno, es una ayuda más. Y al final, pues eso, colaboraciones, patrocinios, entidades y trabajo. ¿Cuánto cuesta convencer a entidades, patrocinios, empresas? Porque tú has vivido épocas ya de todo tipo, has conocido todas las marcas habidas y por haber, te han apoyado unas, otras y luego te han desapoyado. ¿Cómo se consigue todo aquello? Es muy difícil. De hecho, el colectivo Foguerer Especials, que representa a las 10 comisiones más importantes de la ciudad en cuanto a presupuesto, solo tiene 3 patrocinadores oficiales. Está Turisme Comunitat Valenciana, que tenemos una subvención directa por ser fiestas de relevante interés de la comunidad, de 40.000 euros. Tenemos... 40.000 euros a repartir. Sí, claro, entre todos. Estamos hablando de repartir, ¿eh? Entre 10. Si haces la cuenta ves que es poquito. Sí. Luego tenemos Apunt y tenemos Coca-Cola. Esos son nuestros 3 patrocinadores, que podríamos pensar, bueno, pues podríamos hacer gestiones. No, es muy difícil. Y luego a nivel de cada foguera en particular, pues si los miras, siempre son los mismos patrocinadores y luego algunas colaboraciones que un año pues intentas poner una pantalla a ver si tienes algún colaborador más, otro año poner una lona, otro año pero tampoco la gente viene corriendo a colaborar con los fogueres. Cada año es diferente, intentamos involucrar al mayor número de empresas posibles, pero también es difícil también. ¿Cuál es el sector privado que más apoya o que más sencillo o más accesible para que os apoyen económicamente? Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, el caso que tenemos, yo creo que son las cerveceras, no las que siempre. Bueno, al final, creo que también porque plantamos en junio, porque ya se época un poco de que empiece el verano, pues al final son las cerveceras, creo que las que más están ayudándonos. Nosotros lo mismo, llega un momento que ni con la comisión ni solo con la cervecera podemos y buscamos 1000 maneras de que sean muchas empresas más, desde la empresa muy pequeñita, con el anuncio muy pequeño, hasta damos como un gran abanico de posibilidades para entre todos poder sumar. Que al final nos hacen falta los grandes, por supuesto. Yo, como digo siempre, para mí es San Mau, pero el pequeñito, el comercio del barrio que te ayuda, que te apoya, que te paga un anuncio de 40 euros, bienvenido vecino del barrio que colabora. Claro, es que al final te puede pagar un arco de luces. Sí. Y un arco de luces, pues oye, es un arco de luces, al final todo en tu presupuesto. Luego también es tan importante el que te da dinero, digamos, como el que te hace ahorrarte. El que te ahorra gasto. Claro que te Nosotros, por ejemplo, él hablaba de Mau, que compartimos patrocinio en ese caso. Kia es el patrocinador nuestro más importante. Evidentemente Bravia,
Claro. Agustín está a full. Y luego, pues, temas de transporte, Omega, y luego lo que decimos todo, pues, todos los que tenemos de Hoguera, Tardor, Irene Villascusa, estilistas, todos los pequeños que al final te hacen no depender de 3 o 4 grandes, porque el día que uno de ellos, por H o por B, se fume, estás liquidado. Y al final es muy complicado conseguirlos. ¿Qué es lo más importante ahora? Cuidarlos. Fidelizarlos. Cuidarlos, claro. Al final es una relación proveedor-cliente más o menos, ¿no? Entonces hay algunos que sí que tú le haces una relación cliente realmente pura y dura. En otros casos es simplemente visualizaciones, darle todo la propaganda o la publicidad que puedas, porque hay cosas que no puedes canjear con ellos. Claro, eso iba a preguntar, ¿qué retorno le puedes ofrecer tú a alguien como Turisme, Comunitat Valenciana o cualquiera de las empresas que os ofrecen ese patrocinio? El caso de Turisme es que es un convenio especial. Es un ente diferente. Sí, es un convenio especial y tiene una serie de connotaciones. De hecho, el acto que hicimos de presentación de los bocetos lo hacemos en colaboración con Turisme. Hacemos una serie de acciones más para dar visibilidad, lo mismo que con Apunt, pero a un patrocinador intentas darle lo más que puedes darle, porque también hay que valorar lo que vale la publicidad, tampoco lo puedes regalar todo, claro. Y en función de lo que aporta, pues tienes que hacerle una oferta. Al que te aporta, como decía Florida Aportado, 40 euros, pues le pones un pequeño anuncio en el libret. El que te aporta un poco más, pues se lo pones más grande. Si ya aporta un poquito más, le pones una pancarta, en fin. Tenemos que hacer todas las posibilidades para que la suma de todas las pequeñas aportaciones al final es con lo que podemos plantar la foguera. Claro, es súper importante afinar muy bien cómo estableces esos patrocinios y esas acotaciones, porque claro, tampoco puedes mal vender la publicidad como seguramente esté pasando en algunos casos, y claro, depende del impacto del segundo que está en la pantalla, depende de si te pongo el coche aquí o te pongo el coche allá, si lo pongo inclinado, si está detrás, si está delante, la infantil. Claro, todo eso al final requiere un poquito de experiencia, porque al final supongo que con los años vais aprendiendo, pero también ya roza la profesionalidad. Sí, yo creo que al final nos volvemos empresas de marketing, de imagen, lo que hablaba Iván. Nosotros, por ejemplo, con el tema del coche, de Skoda, que es nuestro patrocinador hace ya muchos años, pues al final llega un momento en el que te dicen, no, es que quiero esta ubicación, o oye, que he visto que hay unas lonas ahí muy grandes al lado del monumento y yo quiero estar ahí. ¿Qué vale estar ahí? Entonces, al final, pues eso vas creando. Yo recuerdo el primer año que montamos las estructuras, era como, bueno, ¿y qué ponemos ahí? ¿Qué lonas ponemos? Igual se van a ver las estructuras. Tuvimos la suerte del primer año llenarlas y ahora es un poco como una pelea de a quién pones ahí y a quién quitas, ¿vale? Entonces, al final, pues, es la suerte esa de tener esos espacios y lo que hablábamos, dar muchas posibilidades para que todos tengan opción de poder echar una mano y bienvenidos todos. Claro, dependiendo del tipo de aportación, pues vas adaptando tu marketing, es decir, si alguien da en especie que dice, yo, mira, si organizáis un evento os damos producto, pues genial, y porque tú a ese producto le estás sacando un rendimiento. Es decir, entonces hay que adaptarse al final a cualquier tipo de aspecto en ese tema del patrocinio, de que hay muchos patrocinadores y, como dice José, que cada uno, el que aporta menos por el que aporta más, pues es súper importante, claro. Y luego al final es una apuesta de riesgo, porque no olvidemos que todo esto se cierra en julio, agosto, septiembre, cuando se empieza a fraguar. En casos ya consolidados, evidentemente, los números están más claros, pero cuando tú vas hacia arriba o cuando vienes de años complicados pero quieres mantenerte, cualquier titubeo es un dolor de cabeza de noches, ¿no? Sí, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un contrato tipo, lo firmas, marcas una fecha de pago, pero hay empresas que desgraciadamente tienen que cerrar o tienen que disolverse por cualquier motivo, claro, o sea, ahí está pillado. Por eso te decía antes la importancia de tener varias pequeñas o medianas para que todo ese flujo de ingreso que no te vaya a entrar por cualquier motivo, siempre lo tengas cubierto. Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos un porcentaje de merma en el presupuesto para esos cobros fallidos en cuanto a patrocinio. Pero bueno, que al final, aunque te falte un euro, o sea, el que te vaya a dar un euro y no te lo dé, al final te trastoca todo sí o sí. ¿Cómo se gestiona un año en el que no salen los números
llega abril, mayo y ves que no sale como esperabas? Bueno, yo creo que todas este tipo de hogueras, de comisiones tan grandes con estos presupuestos, yo creo que trabajamos mucho para que eso no pase, ¿no? Nosotros, por ejemplo, terminamos el ejercicio y ya terminamos dejando pues, un superávit para poder arrancar el año que viene. Entonces, sí que es un calentamiento de cabeza y mucho trabajo, pero al final trabajamos de esta manera para que eso no pueda pasar. Nosotros la verdad es que pues, al final luego pues, si tienes la suerte de que ganas un premio, de que tienes esa inyección extra, pues te va ayudando. Pero nosotros, por suerte, digo, trabajamos, peleamos para no llegar a ese momento de sufrimiento. Hasta el momento, la verdad, hemos de decir que vamos con esa tranquilidad. Y bueno, pues si luego hay un poquito más y conseguimos más patrocinadores, pues igual el año que viene podemos dar un saltito más, que es lo que llevamos haciendo estos últimos años. O sea, nosotros en los últimos 9 años hemos duplicado los 2 presupuestos, tanto de infantil como de adulto, de lo que gastábamos, y ha sido así. O sea, es todos los años apartamos una cantidad para el año que viene poder seguir creciendo. El año que no se consigue, pues no se sube, pero al final es... Pero ya tienes ahí tenemos un límite remanente sí para... Sí. Pero no siempre es así. No, hay años que cuesta mucho. Sí, bueno, nosotros llevamos también unos años que la verdad es que terminamos bien, terminamos con un colchoncito, entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues muy bien, ¿no? Este año espero que también igual, pero sí que es verdad que hay años pues, complicados y bueno, pues nada, arrimando el hombro, gestionando y, como decía Iván, trabajando y no hay otra fórmula. Trabajando al final por ser las fogueres de primera línea, ¿son las que más exigencia creéis que tienen encima a la hora de salir a la calle? Sí, porque cuando los alicantinos van a ver una foguera de categoría especial, quieren ver eso, una foguera de categoría especial. E intentamos incrementar el presupuesto, cada uno desde sus posibilidades, para que la foguera que se plantee sorprenda a quien venga a visitarla. Tiene una exigencia, una autoexigencia por parte de las propias comisiones, que nosotros queremos intentar ser la mejor. Y cuando te digo la mejor no es solo la que gana el primer premio, la mejor en el sentido de estar muy contento de lo que te han plantado, partiendo de la base de que han podido incrementar el presupuesto para que sea por lo menos mejor que la del año pasado, y esa autoexigencia es quizá también lo que nos mantiene siempre ahí. Si dijéramos, bueno, una foguera más, pues parece que nos íbamos a relajar. Eso hace que no nos relajemos, que estemos todo el año buscando fórmulas, sumando pequeñas cantidades o grandes cantidades, para que al final el presupuesto se cubra y, como han dicho mis compañeros, acabes con un colchoncito o con un colchón, para que el año siguiente, si hay una sorpresa, no te pille el toro y la puedas asumir. Claro, esa exigencia pública, pero también iba a hacer esa pregunta, si sentís también exigencia de vuestros foguereros, porque vosotros al final sois en parte los que planteáis las decisiones, los que bueno, ofrecéis a la comisión votar unas cosas, otras, decidir, elegir, aumentar, reducir, pero al final la foguera, los componentes de vuestras fogueres también tienen ese nivel de exigencia de quiero, como dice Amand, quiero que sea mejor que la del año pasado para mí. Bueno, al final también depende de la idiosincrasia de cada asociación. Nosotros somos monumentalistas 100% y evidentemente lo que queremos es, como te he comentado antes, rodearnos de todos estos monstruos de hogueras. Lo que nos hace es intentar siempre dar un poquito más. Cada año un poquito más, cada año un poquito más. Económicamente, gracias a Dios, es algo generalizado, estamos bien. A ver, ojalá pudiésemos estar súper bien, pero bueno, estamos bien, nos mantenemos, podemos ir incrementando un poquito el presupuesto y al final el nivel de autoexigencia ya no es que te lo pidan los asociados, es que yo creo que en sí la asociación en sí, al verte ahí, ¿no?, que estás peleando, oye, un tercero, primer año, cuarto en nuestro caso, pues oye, vamos a dar un poquito más, a ver si podemos mantenernos ahí. No sé, también es, ya te digo, nosotros, el eje principal evidentemente es el monumento y nosotros lo damos todo por ello. Sí, es que es así. Aparte, yo creo la que exigencia de Portado es legendaria. Sí, y sobre todo pues cuando por suerte consigues buenos resultados, al final es lo que hablamos. Ya comparas con el año anterior, entonces la exigencia dentro de la misma comisión, la exigencia, lo que te comentaba antes, yo tengo 2 cracks de delegados de monumento que están ahí siempre trabajando a tope, entonces son los primeros que se exigen, que buscan y bueno, yo creo que al final nos contagian a todos de esa motivación, no es una exigencia, no es un poco esa ilusión, ¿no?, por seguir creciendo y sí.
Yo creo que sí que tenemos, a partir, ya te digo, ya se está pensando ellos están pensando ya en el proyecto de 2026, también como motivación, ¿no? Porque además luego hay un listón. En vuestro caso, que claro, también tenéis un listón ahí que ahora mismo valoráis muchísimo, que es ese tercero del año pasado. Claro, imagino que ese listón también os hace decir, uy, es que estaría muy bien aspirar a repetir eso, por lo menos. Claro, ojalá estemos ahí arriba, ¿no? Entonces sí, claro, pues ya es una exigencia añadida, ¿no? El tercer premio del año pasado, pues bueno, ya te da ánimos, te da fuerza y dices, bueno, a por todas, ¿no? Y bueno, todos queremos plantar que nuestra foguera sea la mejor, pero claro, es que cuando tienes un premio elevado, pues la verdad es que empiezas y arrancas el ejercicio con muchas más fuerzas, con muchas más ganas, con un respaldo ahí importante. Y bueno, para nosotros el tema del monumento, pues claro, es una parte muy importante de la foguera, de la comisión. La exigencia viene también dada por un público que cada vez emite más juicios de valor. Cada vez llegan más, cada vez son más sonoros, cada vez se ven más. Y entonces yo creo que esa exigencia también viene un poco porque los juicios públicos cada vez son más notables. Sí, bueno, yo personalmente no digo que no le haga caso a los juicios que haga cada uno, pero al final lo primero, lo que quiero es que mi comisión esté contenta, esté feliz. Aparte nosotros somos de llegar, ver la plantada. Por supuesto, no voy a negar que no queremos un buen resultado en el premio, pero al final lo que queremos es estar satisfechos con lo que hemos plantado, ¿no? Y ver un poco recompensado ese esfuerzo de todo el año. Que sí, que al final escuchas, pues como se escucha ya esta semana, ¿no? Han visto los bocetos y cada uno empieza a decir, a hacer sus quinielas. Pero bueno, yo creo que al final no hay que hacer tampoco mucho caso a eso. Como mucho autoexigirnos nosotros, pero no por lo que se vaya hablando por ahí. Hombre, nosotros la primera ilusión llegará dentro de muy poquito, la semana que viene, cuando vienen tus artistas y te traen el ninot para la exposición. Y ahí empiezas a pensar, uy, qué cosa tan chula vamos a tener. Poquito después vamos a hacer una visita. Nosotros visitamos los 3 talleres, el de la infantil y los 2 de la mayor, y ya te vienes con las pilas cargadas, porque seguro que vienes ilusionado. Y luego las ves plantadas en la calle y ya te merece la pena todo lo malo que te haya pasado durante el año. Entonces, si eso es lo importante, que luego los de fuera a unos les gustan y a otros no, pues para gustos los colores. Yo también opino a lo mejor y puedo pensar, pues este año la de Portalgo pues me gusta menos, o me gusta más la de Polígono. Eso lo hacemos todas las personas, pero eso no debe de influir en las comisiones. Tu comisión, tiene que estar contentos la comisión, tener un buen feeling con el artista y saber que lo que tienes en mitad de la calle va a gustar. Luego el jurado da un premio que puede ser mejor o peor, pero eso yo creo que es secundario. ¿Pesa la opinión pública? No, a ver, no pesa. Lo que realmente pesa es la opinión de, como hablaban ellos, de la comisión. Si la comisión está contenta, no hay ningún problema. Porque no podemos ponernos en manos de, ¿cuántos hemos censado? 12.000. Muchísimos. 12.000 jurados. Entonces, al final, nada. La No se comisión, ponen de acuerdo 9. por eso te digo, la comisión es la que marca un poquito el agrado o el sentir, ¿no? En ese momento decir, oye, ha merecido la pena este año, el trayecto, como hablábamos antes, es complicado, pero te merece la pena. Y luego, pues eso, la decisión del jurado, te guste más o te guste menos, hay que acatarla. Y ya te digo, si el mayor premio es plantar tu hoguera ese día 21 y que la comisión esté contenta. Sí, los juicios públicos al final son eso. Opinar es verdad que hay golpes de efecto, la gente tiene todos tienen su opinión, todos tienen su momento de querer opinar, pero bueno, al final el juicio que vale es el de las personas que salen el 20 y el 21 a valorar. Y ahí también, si llevamos 25 años, habrá habido pues, de los 25, 18 propuestas diferentes para intentar formar al jurado especial, o 16, o 15. Creo que en 25 años han habido 30 propuestas. ¿No? ¿Y se consigue dar con la fórmula mágica? No, nunca. Por una razón, solo está contento el que gana. No nos pongamos ahora a decir, que manda el segundo premio, el tercero. No, está contento de verdad el que gana con el jurado, me refiero. Este jurado es maravilloso. Y si en lugar de darme el primer premio me hubiera dado el segundo o el tercero, ya seguramente me gusta menos.
es que esto es un poco la salsa de la fiesta. Es muy difícil que el jurado acierte lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos que nos dé el premio a nosotros, pero no es verdad. El jurado al final tiene sus opiniones, es muy subjetivo y valora, quiero pensar que siempre honestamente valora lo que le gusta. Yo siempre digo, si yo fuera jurado, ¿qué valoraría? Pues lo que de verdad llegaría, me gustaría, y luego alguno diría, ¿y cómo has sido capaz de darle el premio a esa foguera? Bueno, porque es lo que me ha gustado a mí, y no podemos salir de ahí. No hay jurados mejores ni peores, son jurados con opiniones, y todos las tenemos que respetar, porque si no las respetamos, lo mejor que podemos hacer es decir, que no haya jurado, y todos hemos ganado el primer premio, los 10. Pero si aceptamos que haya un jurado, tenemos que aceptar que sus decisiones son las buenas, independiente que a nosotros no las compartamos con ellos. Es complicado. Evidentemente acertar es complicado. Es complicado. Yo creo que sí que dentro de esos cambios de propuestas, lo que se está intentando mejorar, como decían, han habido 1000 formas diferentes, es pues a la hora de eso que hablabas antes, ¿no? Esas polémicas que han podido haber, pues intentar que eso no pase, ¿vale? Al final buscar unas bases, como decíamos, vamos a estar más contentos si obtenemos mejor premio o no, pero al final, bueno, que esté todo muy claro, que sea una votación limpia, clara y que también sea fácil para el jurado, que tengan un poco las herramientas para poder hacerlo de la mejor manera, que también entiendo que es difícil llegar ese día, ver 10 monumentos, valorarlos, porque también luego estás en boca de todos, pero bueno, al final creo que esos cambios, siempre que sea para que ellos lo tengan más fácil y no haya problemas, creo que no están mal. Claro, al final es que te pillan un día que tienes el pico de ilusión disparado. Claro, entonces pasas del pico de ilusión al pico de chasco. Entonces, claro, la reacción es inevitable. Yo siempre lo he dicho, el cuerpo es el cuerpo. Lo que pasa es que hoy en día estamos expuestos a que nuestro cuerpo lo vea en ese momento. Entonces, claro, vas como coartando porque dices, a ver quién está grabando, a ver quién está cogiendo esto, a ver quién se está... Pero claro, es que al final reaccionas y si el cuerpo te pide en ese momento llorar o te pide gritar, pues es que luego ya reflexionas y la cosa se aplaca, pero en el momento tenemos que tener derecho a reaccionar y quemar la ilusión. Ten en cuenta también que nosotros venimos de fácil 4 días de planta, Claro. de estar ahí, de no descansar. Son y al muchas final, horas. si ganas, se te cura todo. Nosotros, en este caso, ya te digo, estos 2 últimos años súper contentos. O sea, vamos, no nos imaginábamos en la vida haber entrado en categoría especial y tener estos 2 resultados. Evidentemente, el que diga lo contrario miente, todos vamos a ganar o todos queremos ganar, pero al final depende del jurado, de las valoraciones que hagan, del gusto que tenga cada uno y al final lo que yo digo siempre, estamos en distintas asociaciones pero somos compañeros y yo creo que al final hay que mostrar un poquito de respeto a la decisión del jurado y acatar lo que ellos convengan en ese día y el 20 o el 21. Y sería justo una pregunta por la infantil. En vuestro caso, que bueno, pues que evidentemente sois los vigentes campeones también, como José Enfro y Aportado, supongo que ilusionados, ¿no? Con el proyecto, con intentar revalidar ese infantil. Claro, al final con Fernando, bueno, he visto el boceto, ¿vale? Es pues una caja de sorpresas. Sí, a mí me Y a ver, al final, Fernando, nosotros lo que buscamos en un artista es que muestren lo que ellos no puedes cohibirle ni coartarle nada. Entonces, pues estamos súper ilusionados con él, creo que no podemos estar en mejores manos, él está muy contento con nosotros y ojalá se diese el poder revalidar. Pero bueno, como te comentaba antes, igualmente en las infantiles creo que hay muy buenos proyectos. De hecho, ya como he dicho antes, en las adultas creo que las infantiles también es un año muy bueno de proyectos. Es una categoría que sí que ha evolucionado, ha pegado un salto muy grande en unos años. Para terminar ya, porque nos queda poquito tiempo, has visto que rápido se ha pasado. Sí, se pasa volando. Sí. Amán, ¿cuál es la frase que más veces te has repetido como presidente de una foguera de especial? Pues, Luego es para vosotros. Bueno, en tu caso, poquito tiempo, pero bueno. no sé, yo creo que la frase es si lo has hecho bien, en el sentido de trabajar mucho durante un año para que al final todo el mundo esté contento. A mí, mi mayor preocupación, independientemente, fijaros, de lo que me importa la foguera, lo que me importa la música y tal, es que las personas que están en mi comisión, todas se sientan identificadas con la foguera, formemos una familia, nos llamamos la familia Séneca y que todo el mundo esté contento. Y entonces, quizá la frase es, he conseguido ese objetivo, si creo que lo he conseguido, soy feliz, y si no lo hubiera conseguido, creo que lo mejor que podría hacer es decir, pues me voy a mi casa y que lo intente conseguir otro.
pero lo has vuelto a intentar. Lo has conseguido todos los años y lo sigues intentando. Sí, sí, sí. José, 9 años. ¿Cuál ha sido la frase más repetida en tu cabeza? Bueno, yo creo que... O a Mónica, no sé, ¿en tu cabeza o a Mónica? Bueno, Mónica, yo creo que ha merecido la pena. Yo creo que al final es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero lo que hablábamos, llegar ese día 21 y ver plantado ese monumento estos años, creo que ha merecido la pena. Para mí la frase sería ha merecido la pena. Merecido la pena. Sí, no, yo estoy... Yo también diría ahí, pedazo de crema. Allá, yo diría yo también las he portado porque he vivido un par y... Al hilo de ellos, ¿no? Del 21 o el 20 también, da igual el premio que te lleves, ¿no? El camino muy complicado, lleno de piedras solventas, pero luego llegas el 21, ves a la gente contenta, ves a la gente feliz y dices, bueno, pues quizás sí que me merezca la pena. O como el año pasado, después de todos los premios, hubo una persona nueva en la comisión y me dijo, mira, yo no he vivido nunca esto, pero creo que no me voy a ir nunca de aquí. O sea, ese es uno de los mejores. Sí, ese es uno de los mejores. ¿Y cuál crees que va a ser? Te voy a cambiar. ¿Cuál crees que va a ser la que más vas a repetir? Pues bueno, en mi corta trayectoria como presidenta, no como festera, pero en mi corta trayectoria, pues un poco en la línea de mis compañeros, el que entra en la foguera en Polígono, pues que esté a gusto, que sepa que lo das todo por la hoguera y que nada, que el trabajo tiene su recompensa y que, como dicen ellos, el día de la planta se te olvida todas las horas, todos los cabreos que has tenido y nada, y todo eso. Y ya estás plantando, sí, ya estás pensando sí, en el volver a empezar. Sí. Muchísima suerte a los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Los proyectos, pues eso, son proyectos, lo que hay ganas es de verlo en la calle, sin duda hay 4 propuestas, estas 4 y las 6, que no están aquí representadas hoy, pero que hemos visto también en imágenes, evidentemente pues van a traer toda nuestras miradas. Yo como apasionado de la foguera nunca me cansaré de daros las gracias por lo que peleáis, para que cada vez somos más locos, salgamos a la calle a disfrutar de esas noches sin dormir que os habéis tirado detrás de todos esos camiones y de esas grúas y de esos plásticos. Así que muchísimas gracias, muchísima suerte. Muchas gracias. Y a ver a quién nos toca ir el día 21 a hacer la foto y a hacer las preguntitas. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Y nosotros nos vamos, seguimos avanzando en mayo. Felicidades Infogueres, 15 años y de momento seguimos sumando. De momento.